Capítulo 10. Esto es Serafall. Parte 2. No, no, no. No, no. Simplemente no. No es posible que esto esté sucediendo. No hay forma de que esto sea real. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué pudo haber poseído a Ilia para que se convirtiera en una chica mágica? Seguro que no era así cuando la dejé con... Oh, mujer. Gruñí mientras me volvía hacia Serafall, el único que posiblemente podría ser responsable de esto. ¿Qué hiciste? Serafall, sin mostrar el más mínimo atisbo de remordimiento, me lanzó una sonrisa maliciosa. La voluntad del Serafall lo conquista todo. ¿Y eso qué significa? Pregunté con frustración. Cuando la dejé contigo, Ilia era completamente normal. Y ahora es ni siquiera podía decirlo, una chica mágica. Sirceps agregó amablemente desde donde estaba parado a un lado. Claramente tiene la intención de mantenerse fuera del camino y simplemente observar cómo se desarrollan las cosas. Y siguiendo la sonrisa divertida que llevaba, se estaba divirtiendo inmensamente. Sí, eso. Demasiado fuera de lugar incluso para evitarle una mirada a Sirceps cuando comencé a lidiar con la revelación de que mi hermana se había convertido en una chica mágica. Me balanceé sobre mis pies cuando finalmente me di cuenta de que realmente me había dado cuenta. Oh, Dios mío, mi hermana es una chica mágica. Una mano reconfortante en mi hombro me ayudó a estabilizarme mientras mi mente daba vueltas por la conmoción. Me volví para encontrar a Sona dándome una mirada que estaba llena tanto de compasión como de lástima. Bienvenido al club, hermano. Su voz era más solemne que nunca antes, mientras me daba un apretón de apoyo en el hombro. Estar relacionado con una chica mágica no es cosa fácil y es una vida llena de dificultades. No es una carga que pedimos llevar, pero es una que de todos modos debemos soportar porque no hay forma de huir de ella. Créame, yo intenté. Y aunque me gustaría poder decirte que las cosas saldrán bien, que las cosas mejorarán con el tiempo, eso sería una mentira. El único consejo que puedo darte es que abandones toda tu dignidad ahora, antes de que ella te la quite. Y te obliga a mirar mientras ella le prende fuego. Los ojos sagrados y angustiados con los que me mira, algo que solo había visto en los rostros de los veteranos de las guerras más sangrientas, me dijeron que hablaba en serio cada palabra que decía. Y no por primera vez desde que llegué a este mundo, comencé a temer genuinamente por mi futura cordura. ¿Terminaría luciendo así con el tiempo? Oni-chan. Cualquier otro pensamiento morboso que pudiera haber tenido fue puesto a un abrupto final cuando un misil rosa y blanco me abordó desde un lado. Envolví mis brazos alrededor de Ilia por reflejo mientras luchaba por mantenerme de pie, casi habiendo sido derribado al suelo por la fuerza de su carga. Oni-chan, te encontré. Ella vitoreó mientras acariciaba su rostro contra mi costado. Por primera vez, me quedé en blanco cuando traté de pensar en qué decirle a Ilia. ¿O es la chica mágica Ilia ahora? Oh diablos, por favor, alguien me diga que ella no va a empezar su propio programa también. Ilia, empujándola suavemente por su hombro hasta que se paró frente a mí. ¿Qué llevas puesto? ¿No puedes decirle a Oni-chan? Inclinó la cabeza hacia mí mientras me mostraba algo que era una mezcla entre una sonrisa inocente y una sonrisa de complicidad. Una parte de mí empezó a sospechar que estaba disfrutando demasiado de mis reacciones. Es un disfraz de niña mágica, por supuesto. Dio un paso atrás antes de girar en su lugar para lucirlo mejor, su falda se ensanchó mientras lo hacía, antes de terminar su giro con una reverencia. Se levantó y abrió los brazos, dándome una mirada clara a su disfraz. One-chan me lo dio. ¿No es genial? Sí. No importa cuánto traté de ocultarlo, el borde de mi sonrisa no dejaba de temblar. Es maravilloso. One-chan. Me volví para encontrar a Sona con una expresión indescifrable en su rostro. Estaba de pie un poco demasiado derecha para ser casual, su postura era mucho más rígida de lo normal. Se volvió hacia Ilia, sus movimientos bastante rígidos, casi mecánicamente, antes de preguntar, ¿acabas de decir que One-chan te lo dio? Ilia ladeó la cabeza, sí, Serafall One-chan me lo dio. ¿Por qué? ¿Eso es un problema? No, en absoluto. Sona se quedó extrañamente quieta durante un largo rato, mirando inexpresivamente a Ilia, quien me devolvió la mirada mientras mostraba una sonrisa que era demasiado inocente para que yo confiara por completo. Mis ojos seguían saltando de uno a otro mientras sentía que algo estaba pasando entre ellos dos que me estaba perdiendo por completo, pero por mi vida no tenía idea de qué era. Y cuando continuaron mirándose en silencio el uno al otro, uno con la cara en blanco y el otro con una sonrisa implacable, y no hicieron nada más, comencé a preocuparme.
Justo cuando decidí intervenir, Sona actuó. Parece que nuestras hermanas se llevan bien juntas. Se volvió hacia mí, con una amplia y jubilosa sonrisa en su rostro. ¿No es genial Shirouni-chan? ¿Qué diablos? La amplia y claramente antinatural sonrisa en el rostro severo normal de Sona fue tan inquietante que no me avergüenza admitir que di un paso involuntario para alejarme de ella. Sona ignoró mi reacción y de hecho dio un paso adelante mientras continuaba sonriéndome. Quebrar. Un fuerte y resonante crujido reverberó por todo el pasillo cuando la varita roja con punta de estrella que sostenía Ilia se rompió, se partió en dos como un lápiz en su agarre. Al principio me sorprendió, sabía lo duraderas que eran esas varitas y no sabía que Ilia tenía la fuerza suficiente para incluso abollar una, pero cuando su sonrisa comenzó a convertirse en algo mucho más agudo, mi sorpresa se convirtió en alarma como campanas. Comenzó a sonar en la parte posterior de mi cerebro, gritándome que hiciera algo ahora. Afortunadamente, alguien decidió intervenir. Podría ser, Serafall dio un paso adelante, la mano que sostenía frente a su boca no hizo nada para ocultar la sonrisa completamente encantada que tenía. ¿Mi pequeño Sotan por casualidad está celoso? Que no. El rostro de Sona se sonrojó de un rojo brillante cuando se volvió para mirar a Serafall, agitando frenéticamente sus manos ante ella en negación mientras lo hacía. ¿Por qué estaría celoso de que ella te llame One-chan? Sus manos rápidamente se taparon la boca, cortando el resto de sus palabras, mientras sus ojos se abrieron cuando la comprensión de lo que acababa de decir se hundió, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los ojos de Serafall prácticamente centelleaban como estrellas, mientras su sonrisa crecía tanto que parecía tomar la mitad de su rostro. Oh Sotan, nunca necesitas estar celoso. Siempre serás el número uno en mi corazón. Te lo prometo. Eso no es lo que quise decir. Ella gimió. Sona rápidamente comenzó a mirar a su alrededor con pánico cuando sintió los ojos de todos en el pasillo, tanto demonios como humanos, sobre ella. Te juro que no lo hice, no estoy celoso. Caray, no hay necesidad de ser tímido. Serafall caminó hacia ella con los brazos abiertos, su sonrisa no disminuyó en lo más mínimo. Ahora ven, salta a los brazos de tu amada One-sama. Los ojos de Sona seguían saltando frenéticamente por toda la habitación, su rostro enrojecía aún más y las lágrimas se acumulaban en sus ojos cuando se dio cuenta de que ninguno de nosotros creía en sus negaciones. Eso y la leve risita de la multitud reunida fue la gota que colmó el vaso que rompió lo último de su compostura. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se giraba y se alejaba corriendo por el pasillo. One-chan, te odio. No, espera, vuelve. Lo siento One-chan. Vi, no por primera vez, mientras Sona se escapaba llorando mientras una chica mágica disculpándose la perseguía. Espera un segundo, ¿a dónde fue Serafall? Dos brazos aparecieron por detrás, envolviéndome alrededor de la cintura y tirándome en un fuerte abrazo. Podía sentir una cara presionándose en el medio de mi espalda cuando me abrazaron por detrás. ¿Serafall? Pregunté, moviendo la cabeza para tratar de tener una mejor vista. Solo dame un segundo. Respondió una voz apagada. Así que dejé de luchar y la dejé en paz. Y como prometió no pocos segundos después, me dejó ir. Ahí, recarga completa. Ella apretó las manos y vitoreó. Ella blandió su varita antes de apuntar hacia el pasillo como una lanza. Ahora, que comience la caza. Carga, calla. Serafall comenzó a reír como un loco mientras corría por el pasillo detrás de su hermana y pronto comenzó a gritarle. Sona, espera. Lo siento, One-chan no lo volverá a hacer, por favor regresa. Observé con total desconcierto cómo Serafall desaparecía a la vuelta de la esquina, gritando disculpas todo el tiempo. El sonido de sus pasos siguió retrocediendo hasta que desaparecieron por completo solo unos segundos después, dejando el pasillo extrañamente vacío ahora que se habían ido. Al darme cuenta de que el espectáculo había terminado, la multitud comenzó a dispersarse, y ni un minuto después me encontré solo con Ilia, un Circeps completamente entretenido y un Sagi conmocionado que no parecía que estuviera volviendo a la normalidad pronto. Neoni-chan. Dijo Ilia mientras tiraba insistentemente de mi manga. Me volví para mirar, solo para encontrarla con una sonrisa tan sincera y abierta que de inmediato me puse en guardia. Entonces, cuéntame sobre todas estas chicas con las que he oído que has empezado a vivir. Oh, mierda. Agitó sus alas como cristal, la luz azul se reflejaba en sus plumas congeladas, ralentizando su descenso antes de aterrizar suavemente en la muñeca de Ilia.
El halcón sintético ladeó la cabeza de lado a lado desde donde descansaba en su nueva percha, escudriñando su entorno con ojos muertos que, sin embargo, aún brillaban con algo que podría haber sido confundido con inteligencia si no fuera por la frialdad hueca en ellos. Aún así, con cada segundo que pasaba, me resultaba más difícil creer que no estaba vivo. Es que cada movimiento era tan natural y realista, incluso hasta en los detalles más pequeños, como los volantes en sus plumas, que estaba perfectamente pulido, que si no lo hubiera visto construido con nada más que hielo y magia ante mis propios ojos, no tendría ningún problema. Creyendo que es real. Por muy bien que estuviera hecho, no cambia el hecho de que Ilia acababa de lanzar magia en medio de un pasillo lleno de gente común. Ilia. Siseé, dando un paso adelante para bloquear la vista de ella y del halcón. ¿Qué estás haciendo? Cálmate, Oni-chan. Sin siquiera mirarme mientras acariciaba el pecho del halcón, causando que el pájaro se acicalara bajo su atención, no pueden verlo. Para mi sorpresa, descubrí que tenía razón, nadie nos miraba. O al menos, nadie estaba mirando al halcón. Ilia había estado recibiendo su parte de miradas por un tiempo, comprensible ya que todavía estaba usando su disfraz de niña mágica, pero no más que antes. La miré, luego al pájaro que en realidad había comenzado a piar mientras se rascaba lo que parecía ser un punto dulce debajo de su pico, ¿ilusión? Sí, también es bastante delicado. Se volvió para mirarme, el pájaro arrulló de decepción cuando dejó de rascarse. Es tan ligero que cualquiera con la más mínima resistencia mágica podrá ver a través de él con facilidad. Estoy impresionado. Y yo ella no era tan capaz la última vez que nos vimos. La ilusión era uno de los campos de la magia más intrincados, e incluso los demonios tenían problemas para aprender algo fuera de los hechizos muy básicos. No puedo hacer nada tan avanzado. Shirou, esto no es nada avanzado. En realidad es bastante simple. Se rió un poco burlonamente de mí, por otra parte, no todos tenemos la cabeza llena de espadas todo el tiempo, así que no se puede evitar. Oye yo, 20.000 yenes. Un grito resonó en el pasillo, interrumpiéndome e interrumpiendo nuestra conversación. Por favor, Issei, es todo lo que tengo. Saliendo de una de las aulas cercanas, surgió un grupo de estudiantes, gritando y clamando unos sobre otros, mientras rodeaban a un niño al que rápidamente identifiqué como Issei. Estaba encorvado sobre algo, protegiéndolo de sus frenéticas manos como garras, ignorando el puñado de dinero que algunos de ellos le lanzaban a la cara mientras intentaba separarse de la multitud. Lo doblaré. Una niña, una de las pocas en el grupo compuesto casi en su totalidad por niños, gritó. Sus ojos tenían una mirada casi fanática mientras miraba el objeto sostenido en la mano de Issei. 40.000, todos mis ahorros. Ninguno de ustedes sabría cómo tratar bien el cuerpo de One-sama de todos modos. Bien, 50.000 entonces. Un chico con la cabeza rapada gritó, te daré 50.000 yenes. Venderé toda mi colección de DVD para conseguir el dinero si es necesario. Vamos Issei, soy tu amigo, ¿no? Para vendérmelo. Un segundo grupo de personas, mucho más sedado, siguió a los alborotadores estudiantes fuera del aula. Decenas de padres avergonzados seguían a sus hijos, demasiado mortificados por su comportamiento como para hacer otra cosa que bajar la cabeza avergonzados. Nunca. Un lado de la multitud se movió antes de separarse, mientras Issei se abría paso a través de la masa de gente con nada más que fuerza bruta. En el instante en que se alejó de sus manos que lo agarraban, se volvió y corrió por el pasillo, gritando por encima del hombro mientras lo hacía. El cuerpo de Buchou es mío. Nunca te dejaré tenerlo. Los estudiantes restantes lo persiguieron, echaron a correr para alcanzar al niño, gritando ofertas y promesas todo el tiempo, dejando atrás a sus desanimados padres. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. Del salón de clases recientemente desocupado, más atrás de los demás, surgieron un par de padres. La madre, una mujer bien vestida que vestía una falda rosa formal y una chaqueta sobre una blusa blanca, se llevó las manos a la cara mientras gemía. Nunca tendremos nietos, ¿verdad? Sin embargo, fue el padre quien captó mi atención. A pesar de estar vestido con un traje marrón, era un hombre de aspecto desaliñado. Su corbata colgaba holgada alrededor de su cuello mientras que la parte superior de su camisa estaba desabotonada. Un pequeño y desaliñado mechón de pelo le crecía desde la barbilla, demasiado pequeño y ligero para llamarlo barba. Su cuerpo era larguirucho, sus extremidades delgadas, un cuerpo que claramente no había visto ningún ejercicio por un tiempo. Considerándolo todo, parecía un hombre de salario medio. Algo que era común en todas las ciudades de Japón.
Incluso las gafas que usaba sobre sus ojos marrones eran de diseño típico. Se habría mezclado con la multitud con bastante facilidad sin que su apariencia lo diferenciara del resto. Salvo por una cosa, solo tenía un brazo. La manga de su chaqueta izquierda estaba vacía, colgando con indiferencia a su lado. El hombre tenía una sonrisa de agradecimiento mientras se acariciaba la barbilla. No lo sé, dijo mientras su rostro adoptaba una expresión contemplativa. Quiero decir, ¿has visto ese modelo? Te digo que fue una obra maestra. Ahuecó su mano frente a su pecho, haciéndola rebotar de una manera que no dejaba ninguna duda de lo que estaba hablando. Especialmente aquí, ¿has visto el tamaño de esos BRA? Gritó de dolor cuando su esposa le pisoteó los dedos de los pies, lo que hizo que saltara en su lugar mientras acunaba su pie lesionado. Nunca tendremos nietos, te lo digo. Su esposa, aún sin levantar el rostro, gimió entre sus manos. Ella ignoró a su esposo incluso mientras él continuaba saltando maldiciendo de dolor, entonces otra vez, ella levantó la cara, sus ojos brillaban, terminé casándome contigo. Así que tal vez todavía hay esperanza, podría haber otro idiota como yo afuera. Allí. Con un asentimiento decidido, extendió la mano y agarró la mano de su esposo, arrastrándolo detrás de ella mientras marchaba hacia adelante, ignorando sus protestas. Vamos, comencemos a buscar. ¿Para qué? Preguntó el hombre mientras saltaba. Un idiota. Es una escuela llena de adolescentes, debe haber cientos de ellos aquí. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar el tipo correcto. Justo cuando estaba a punto de arrastrar a su marido a mi lado, sus ojos se encontraron con los míos y me sorprendió mirándome. Me di cuenta de lo grosero que me estaba comportando, pero antes de que pudiera pensar en disculparme, me lanzó una sonrisa de complicidad seguida de un asentimiento de comprensión, y luego lo arrastraron a mi lado antes de que pudiera responder. No era la primera vez que veía a un amputado, por supuesto, ni mucho menos. No con un vecino como Raiga Ojiri-san, que tenía más de un puñado trabajando para él a veces. Pero por alguna razón, me tomó con la guardia baja al ver al padre de Issei así. No lo entiendo. Ilia miró sin comprender al último de los estudiantes que corren. ¿Por qué todo ese problema por nada más que una muñeca? Ni siquiera tenía ropa. ¿No saben que incluso las muñecas baratas que venden en las tiendas vienen con ropa? No tengo idea. Respondí, mirando fijamente al grupo que huía, por mucho que me gustaría decir que se debe a la pubertad, nadie en mi vieja escuela actuó como. Fui interrumpido de nuevo, esta vez por la campana de la escuela que sonó, lo que indica el comienzo de la clase. A mi alrededor, algunos de los estudiantes merodeadores comenzaron a dirigirse a clase, la mayoría de las veces con sus padres siguiéndolos. En lugar de seguir su ejemplo, decidí abandonar las clases por completo. En un día como este, dudo que a los profesores realmente les importe y, sinceramente, en este punto estaba empezando a arrepentirme de haberme matriculado en la escuela. A pesar de disfrutar de la compañía de algunos de mis compañeros, las clases en sí eran el problema. No eran ni remotamente atractivos. No por los profesores, sino simplemente porque ya había aprendido la mayor parte de lo que estaban tratando de enseñar, y los pocos temas con los que no estaba familiarizado simplemente no me interesaban. Llegó el punto en el que me sentí tentado a abandonar la escuela por completo y simplemente unirme a Asia y Xenovia en lo que sea que hayan estado haciendo durante el día. Lo único que me detiene es el riesgo de que ocurra otro ataque cuando no estoy aquí, una posibilidad pequeña pero realista. Por no hablar de tener que lidiar con las consecuencias inevitables cuando Sona se entera de que me retiré después de todo, pero con fuerza armándola para que me dejara unirme a la academia. Así que después de esperar a que la campana finalmente dejara de sonar, me volví para reanudar mi conversación con Ilia solo para encontrarla sonriéndome con complicidad. ¿Qué? Pregunté a la defensiva. Oh, nada, su sonrisa seguía firmemente en su lugar, solo me preguntaba por qué no ibas a clase. No voy a ir. Dejar una clase no me va a hacer daño, particularmente cuando parece que los maestros ni siquiera van a intentar enseñarnos nada hoy. Y supe que había dicho algo incorrecto cuando su sonrisa se hizo más amplia. ¿De verdad? Pero parecías tan entusiasmado por llegar a clase la última vez. Nunca antes en mi vida había estado más agradecido por el sonido de la campana de la escuela cuando Ilia había comenzado a preguntarme sobre Asia, Xenovia e incluso Gasper y Shirone viviendo en mi casa, a pesar de que esta última técnicamente no vivía conmigo y la primera. Siendo un niño. Su respuesta de los Shotakon son una enfermedad real me recordó que debía agregar otra marca a la larga lista de temas que tuve que discutir con Serafall sobre lo que le estaba enseñando a Ilia cuando yo no estaba cerca. Nunca antes había corrido más rápido a clase.
Honestamente, tenía la intención de deshacerme de la mayoría de las lecciones del día una vez que encontré a Ilia, pero si tenía la opción de pasar mi tiempo en una clase aburrida o pasarlo con Ilia cuando ella estaba en uno de esos estados de ánimo, la elección era fácil. Hurra por la educación. Después de que terminó la lección y la encontré esperándome fuera del aula, parecía haber abandonado el tema. Por ahora, al menos, no me engañaba de que ella lo hubiera olvidado. Ilia era muchas cosas, pero misericordiosa no lo era. La chica sabía cómo guardar rencor mejor que nadie que yo conociera. Hablando de clases, traté frenéticamente de cambiar de tema. ¿Cómo te fue en tu examen de demonio de clase media? Para mi sorpresa, realmente funcionó. La apariencia de Ilia se convirtió en una de genuina emoción. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia atrás mientras caminábamos por el pasillo. Lo aprobé, también fue muy fácil. Esos examinadores trataron de hacer un gran escándalo sobre lo difícil que fue el examen y el gran honor que fue para mí tomarlo a una edad tan temprana, pero el momento les mostré mi magia y huyeron gritando. Incluso prometieron darme un pase para el resto del examen si me marchaba. Ilia. ¿Qué hiciste? Aunque estaba casi seguro de que no quería saber la respuesta, había que preguntarla. Nada, lo juro. Y a juzgar por la expresión confusa de su rostro, ella lo creía honestamente. Acabo de convocar a una de mis marionetas para prepararme para mi examen. Ni siquiera le ordené que hiciera nada, simplemente se quedó allí, pero lo siguiente que supe es que miré a mi alrededor y encontré a todos los examinadores acurrucados en una esquina de la habitación rogándome que lo detenga. Dirigí una mirada escéptica al pequeño pájaro que en algún momento se había subido a su hombro y parecía haberse quedado dormido, metiendo la cabeza debajo de una de sus alas. ¿Ese pequeño fue capaz de hacer que los demonios de clase alta se encogieran de terror? Oh no, no llamé a Pala aquí. Ella respondió mientras alegremente frotaba su mejilla contra su forma dormida. Realmente quería impresionarlos, así que decidí ir con algo un poco más grande, la mejor marioneta que tengo. ¿Algo un poco más grande? Ilia, ¿qué convocaste? No, espera, no me lo digas. Levanté una mano cuando mi sentido común finalmente hizo efecto. No creo que quieras saber. He tenido muchas sorpresas en un día. Descubrir cualquier locura que decidió convocar puede esperar en otro momento, como cuando estaba muerta y enterrada, para no tener que preocuparme de que mi corazón se detuviera por la conmoción. Hablando de hacerse un poco más grande, ¿ha estado creciendo más alto de nuevo? Si bien apenas se notaba, para alguien que no había crecido en absoluto en años, incluso el cambio más pequeño marcaba una gran diferencia. Sí, hinchó el pecho y se cruzó de brazos con orgullo, como si hubiera logrado algún tipo de hazaña increíble. 2 pulgadas completas en total ahora. 5 centímetros, una diferencia de altura tan pequeña que para cualquier otra persona sería insignificante, pero para ella, que tenía un cuerpo que nunca podía crecer, era un milagro. A pesar de que ya no tenía una pieza malvada en ella, los efectos de su reencarnación permanecieron. Tenía un cuerpo nuevo, uno que no era ni de homúnculo ni de humano, sino de demonio, libre de los defectos del anterior. Aunque rara vez se hacía, la pieza malvada podía eliminarse. Una vez reencarnada, la transformación es permanente, y ni siquiera la ausencia de Evil Piece haría que Ilia volviera a su antiguo cuerpo. Sin embargo, sin la pieza malvada para proporcionarles prana, los demonios reencarnados simplemente no son capaces de generar la energía necesaria para sostener sus nuevos cuerpos y eventualmente se desvanecerán y morirán como resultado. A menudo, en tan solo unos pocos días, más rápido si se esfuerzan. Es por eso que cuando se eliminan las piezas malignas, solo se hace en demonios reencarnados más viejos y poderosos, aquellos cuyo sistema mágico se ha desarrollado y ha crecido lo suficientemente fuerte desde su reencarnación como para mantenerse a sí mismos sin ayuda. La cantidad de prana necesaria para sostener completamente incluso el cuerpo más débil de un demonio es tan alta que se cree que está más allá de la capacidad incluso de los magos humanos más poderosos. Fue una suerte que Ilia no fuera un humano sino un homúnculo. Un homúnculo que era capaz de generar docenas, si no 100 veces más de prana que el mago humano promedio. Es la más grande de las ironías que su condición de homúnculo, algo que no le había causado nada más que sufrimiento en su vida pasada, fue precisamente lo que le permitió vagar y vivir libremente aquí. Fue entonces, mientras observaba a Ilia descubrir que estaba creciendo, lo supe con certeza, que había tomado la decisión correcta todos esos meses atrás. Con una expresión frágil de esperanza incierta en su rostro, junto con algo que era demasiado vacilante e incierto para ser llamado realmente una sonrisa, como si estuviera demasiado asustada para esperar por temor a que se la arrebataran de nuevo, sin poder creer.
Que después de años de aceptación resignada de su fallecimiento, finalmente se le permita vivir. Fue mientras observaba cómo la frágil sonrisa se hacía más sólida con cada semana que pasaba, volviéndose más segura con cada mes hasta que florecía y se convertía en una despreocupada en la que se convirtió hoy, que supe que había valido la pena. Para proteger esa sonrisa, todo lo que tenía que hacer era vender mi alma al diablo. Si tuviera la opción, lo haría todo de nuevo. Serafalla había cumplido su palabra todos esos meses atrás. A cambio de mi alma, ella había salvado la vida de Ilia resucitándola como un diablo, usando 2 de sus piezas de obispo solo para que se las quitaran tan pronto como el cuerpo de Ilia se estabilizara. Si bien Serafall era muchas cosas, una embaucadora y bromista y mucho más, una mentirosa no lo era. Fue solo mi alma la que se negoció, no la de Ilia, por lo que solo se había llevado lo que le prometieron y nada más. Era mejor así. No solo Serafall no quería agregar otro miembro a su nobleza, sino que ninguno de nosotros quería que Ilia tuviera que soportar la carga de convertirse en parte de la nobleza de Mau. Tenía suficiente de lidiar con responsabilidades no deseadas en su antigua vida, en esta solo quería que viviera feliz y sin preocupaciones, algo que nunca llegó a experimentar en su antigua infancia. No desde la Cuarta Guerra. Quizás más tarde eso pueda cambiar, no ahora, sino cuando sea mayor. Hay una razón por la que me aseguré de mantener mi única pieza mutada, una torre, en reserva por si acaso. Pero eso es para el futuro. Por ahora planeo dejarla vagar libremente todo el tiempo que necesite. Mi mano se disparó hacia Ilia justo cuando se tropezó, dejando escapar un chillido de sorpresa mientras giraba su brazo en un intento desesperado por recuperar el equilibrio. La agarré de la muñeca justo antes de que se cayera, levantándola y levantándola. Y esta Ilia, dije, dejándola en el suelo de nuevo mientras lo hacía, es la razón por la que no caminamos hacia atrás. Moushirou. No me trates como, Ilia infló sus mejillas hacia mí, haciéndola lucir como una ardilla mientras se quejaba, solo para detenerse a mitad de camino en su tangente cuando vio algo detrás de mí. Shirou, ¿qué es eso? Me di la vuelta para mirar lo que estaba señalando, solo para arrepentirme instantáneamente de mi decisión. Gasper, a pesar de mis mejores esfuerzos, se había negado a salir de la casa. Si bien había comenzado a abrirse con sus compañeros de casa, estaba francamente aterrorizado de poner un pie afuera. No era que fuera antrófobo, aunque eso ciertamente era parte del problema, era porque tenía miedo de lastimar a alguien. Él, más que nadie, era consciente de lo peligroso que podía ser su Sacred Gear. Y con un control abismal que tiene sobre él, existe una posibilidad real de que accidentalmente termine lastimando a alguien. Todo lo que tenía que hacer era echar un vistazo a un coche que circulaba por la carretera y se arriesgaba a provocar un amontonamiento. Entonces, mientras comenzaba a salir de su habitación e interactuar con los demás, todavía estaba más o menos encerrado. Eso también fue en parte culpa mía, porque en mis esfuerzos por hacerlo sentir cómodo en su nuevo hogar, podría haber hecho un trabajo demasiado bueno y hacerlo sentir tan cómodo que no quería irse. Tenía todo lo que tenía en su antigua habitación transferida a la nueva, y por alguna razón que no puedo entender, insistió en mudarse al sótano, y ahora que tenía algunas personas con las que podía interactuar, no veía ninguna razón para aventurarse afuera. Mientras trabajaba en una solución para la vista prohibida de valor, no había hecho ningún progreso real. No era un experto en Sacred Gear, y a menos que si Azazel terminara convenientemente acercándonos y decidiera ayudarnos por capricho, una perspectiva poco probable en el mejor de los casos, no había forma de que encontrara a alguien que nos ayudara. La única solución que pude descubrir fue nada más que una medida provisional en el mejor de los casos. Al cubrir casi todo su cuerpo con placas de metal grabadas con sellos, pude forzar temporalmente su Sacred Gear a permanecer inactivo sin dañarlo de ninguna manera. Desafortunadamente, no solo donde la placa de metal era voluminosa, lo que lo hacía parecer un hombre de hojalata, también era llamativo, lo que naturalmente era un problema para alguien tan dolorosamente tímido como Gasper. Para colmo, los sellos solo funcionarán durante unas pocas horas como máximo antes de desvanecerse, y luego su Sacred Gear se activará nuevamente. En general, no fue una solución realista. Y aunque seguí buscando, honestamente parecía que Gasper no dejaría la casa en el futuro previsible. Fue solo cuando escuché al normalmente educado y educado Gasper maldiciendo como un loco mientras jugaba a uno de sus videojuegos que se me ocurrió una solución. Con los esfuerzos combinados de Gremory y yo, pudimos convencer a Gasper de que saliera de casa y viniera a la escuela al menos por este día. Incluso pudimos obligar a Sona a modificar el código de vestimenta esta vez.
La parte difícil fue lograr que Gasper saliera en público en lugar de esconderse en el salón del club, y después de muchas horas de súplicas pudimos llegar a un acuerdo. Este fue nuestro compromiso. Se acercó a nosotros con paso pesado, el sonido de sus pasos resonando por el pasillo mientras sus botas golpeaban el suelo de baldosas. Cada movimiento fue acompañado por el sonido de platos traqueteando mientras acechaba a través de la multitud, que voluntariamente despejó un camino cuando se acercó. Placas metálicas cubrían la mayor parte de su cuerpo excepto la cara, donde una visera de color naranja quemado ocultaba sus rasgos de la vista. Los espacios entre las placas de la armadura estaban cubiertos de un material negro de aspecto duro que se flexionaba junto con su movimiento, sin obstruirlo ni obstaculizarlo en absoluto. Un rifle de asalto, que si no lo hubiera hecho yo mismo, me habría preguntado si era real, estaba agarrado con fuerza en sus manos, mientras su cabeza se movía de lado a lado mientras se dirigía hacia nosotros, sus visores reflejaban una imagen distorsionada del mundo que nos rodea. Era una armadura que era conocida y bienvenida en todo el mundo. Algo de los cuentos y leyendas modernos cobró vida. Tuve que cubrirme los ojos con una mano para bloquear la vista de la armadura, ya que no sentí nada más que arrepentimiento por el papel que jugué en esta parodia. Pito. Lo llamé mientras se acercaba a nosotros. Se detuvo con una precisión casi militar justo cuando estaba a punto de pasar junto a mí. Sin mover su cuerpo, su cabeza giró hacia mí hasta que me encontré mirando mi propia imagen reflejada en esas viseras suyas. Señor. A pesar de su intento de profundizar su voz, todavía tenía un tono bastante alto y pude identificarlo fácilmente como el de Gasper. Gasper, comencé solo para ser interrumpido. Jefe principal. Interrumpió. ¿Qué? Desconcertado, le pregunté. Mi designación es jefe maestro, señor. Aclaró con la mayor seriedad. Me encontré mirando mi propio rostro incrédulo mientras se reflejaba en sus viseras. Sabía que Gasper tendía a tomar sus videojuegos un poco demasiado en serio, pero no se estaba exagerando ni siquiera para él. Sin embargo, decidí complacerlo. Jefe principal. Sí, señor. Traté de obligarme a mirarlo, pero tuve que apartar la mirada rápidamente. ¿Qué llevas puesto? Una armadura de asalto motorizada Mjolnir, señor. Respondió, golpeando un puño en su pecho mientras lo hacía. Sé lo que es Master Chief, lo construí. Me froté los ojos, tratando de borrar la sensación de escozor que estaba sintiendo. Lo que quise decir fue, ¿por qué es rosa? Allí, de pie frente a mí, la placa de armadura una vez verde bosque que había terminado de crear solo un día antes, ahora estaba pintada de un rosa neón brillante. Porque es lindo. Gasper respondiendo con su voz normal. ¿Sabes qué? No importa. Realmente ya no me importa. Lo despedí con una mano mientras usaba las otras para frotarme los ojos, ya estoy entumecido por todo lo que he pasado hoy. No creo que nada pueda desconcertarme más. Solo ten cuidado si corres. En algunos fanáticos acérrimos que me molestan un poco. Entonces pueden besar mi trasero espartano certificado y cubierto de titanio, señor. Ladró mientras amartillaba su arma. Continúa entonces. Gracias, señor. Gritó. Volvió a girar la cabeza hacia adelante antes de anunciar. Es hora de matar a una escoria del Covenant. Gasper comenzó a marchar hacia adelante, con una arrogancia confiada en sus pasos que nunca podría haber imaginado ver desde su yo normal. La multitud se separó ante su acercamiento antes de acercarse detrás de él y esconderlo para mi vista. ¿Sabes, Shiro? Ilia parpadeó confundida mientras miraba a Gasper. Pensé que vi muchas cosas raras cuando protagonicé tu programa, pero esto era otra cosa. Sí, sé a qué te refieres. Me froté la frente. Por muy raras que se pongan las cosas a veces, Gasper es una liga suya, espera. Dirigí una mirada sospechosa a Ilia cuando noté algo muy mal con esa última declaración. ¿Qué acabas de decir? Ilia ladeó la cabeza confundida, ¿pero eso era otra cosa? No, esa parte no. Sacudiendo mi cabeza, antes de eso, pensé que te escuché decir algo completamente loco, vi muchas cosas raras cuando protagonicé tu programa. Ella respondió obedientemente, todavía luciendo perpleja. Sí, tenía razón, era una locura. ¿Mi qué? Dije inexpresivo. Tu espectáculo. Repitió, dándome una mirada que solía reservar para cuando hacía algo inusualmente estúpido. Sin embargo, cuando sigo disparándole una mirada inexpresiva, sus ojos se agrandaron en comprensión. ¿Quieres decir que no lo sabes? Shiro, ¿cómo puedes no saber sobre tu propio programa? Es un gran éxito en el inframundo. ¿Cómo puedo tener un programa si ni siquiera lo sé? Respondí. Demonios, ¿cómo puedo tener un programa si no soy el protagonista?
Bueno, Ilia trazó círculos en el suelo con su pie mientras evitaba mirarme a los ojos, un hábito que había desarrollado recientemente cada vez que hacía algo mal. No eres realmente tú quien protagoniza esto, sino el otro tú. Esa explicación tenía tan poco sentido que estoy aún más confundido que cuando empezamos. Aquí, solo te lo mostraré. Es más fácil de esa manera. Extendió una mano y un círculo de invocación apareció sobre él antes de que una tableta se cayera y se colocara en su mano. Caminé hasta quedarme a su lado y miré por encima del hombro mientras jugaba con la tableta hasta que comenzó a reproducirse un videoclip. Ahí, este avance debería explicarlo todo. Al principio me encontré mirando fijamente una pantalla en blanco, pero en poco tiempo, las palabras escritas en una fuente blanca aparecieron acompañadas de una voz ronca. Soy el hueso de mi espada por segunda vez ese día. Escuché a Mirja hablar por alguien que no fuera yo. En la pantalla, el fondo negro fue reemplazado por un paisaje rojo desolado lleno de nada más que espadas hasta donde alcanzaba la vista. Botas negras aparecieron en la pantalla cuando alguien avanzó, revelando lentamente la forma de un hombre de cabello blanco vestido con un abrigo rojo carmesí. La escena fue acompañada por algo de música de fondo, una peculiar mezcla de voces e instrumentos sin palabras. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre, ¿o no? Estaba equivocado. No era Mirja la que se estaba hablando. Fue peor. Este era de Archer. El resto del clip continuó, reproduciendo el resto del área y mostrando a Archer mientras viajaba de un campo de batalla a otro, luchando contra monstruos y rescatando personas solo para terminar siendo odiado por aquellos a quienes salvó. Sin embargo, siguió adelante, sin importarle el elogio o el desprecio, acompañado todo el tiempo por una chica mágica de cabello blanco, familiar como su valiente patada lateral. Así que mientras rezo, Vlad Ilimitado funciona como escena final. Archer se arrodilló mientras oraba, finalmente comenzó a desmayarse y a ser reemplazado por el título del programa. Se anunció una voz. Ven a ver el mayor éxito de la temporada, una historia trágica de un héroe que sigue sus ideales solo para ser traicionado por él al final. Es un espectáculo lleno de aventuras, acción, romance, tragedia y chicas mágicas. El último beat fue agregado por una voz emocionada que sonaba sospechosamente como la de Ilia. Unlimited Blade Works, episodio 1. El bombo es real. Que Elgar te acompañe. La pantalla se apagó cuando finalmente llegamos al final del tráiler. Dejando la tableta, Ilia se volvió emocionado hacia mí. Bueno, ¿te gusta? Ella preguntó. Incluso conseguimos que un músico famoso escribiera tu tema principal. Lo llamamos Emilia. Sin embargo, su entusiasmo se apagó de forma inminente cuando echó un vistazo a la expresión en blanco de mi rostro. Cuando continuó hablando, había una nota clara de inquietud en su voz. Pues, ¿qué piensas? ¿Qué pienso? Creo que Archer me va a matar. No, quiero decir que literalmente me matará. Olvídate de desear la salvación, olvídate de intentar escapar de su existencia como contraguardián. Si se entera de esto, dedicará el resto de su existencia a cazarme y acabar conmigo. No tengo ninguna duda de que en la próxima guerra del Santo Grial a la que sea convocado, abandonará su objetivo de matar a su yo pasado y simplemente masacrará a todos entre él y el Santo Grial en un frenesí sangriento y cuando ponga sus manos sobre él. Desearía entrar en esta dimensión para poder tener la oportunidad de matarme. Y honestamente, no lo culpo, porque en ese momento supe sin lugar a dudas que terminé obteniendo el mejor trato cuando vendí mi alma. Entonces, mi atención se desvió de mi meditación para encontrar a una preocupada Ilia mirándome nerviosamente. ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Repetí en un tono suave. Creo que es absolutamente brillante. En realidad. Sí, en serio. Y estaba siendo completamente honesto. Es cierto, cuando vendí mi alma, no pensé que será fácil planear a registrar los derechos de autor y convertirlo en un guión para un programa. Pero qué diablos, podría encogerme de hombros pensando que era Archer en el programa en lugar de mí. Porque en este punto ya no me atrevía a importarme un carajo, no después de sufrir tantas locuras hoy. Al menos así me reiré de la cara de Archer cuando finalmente venga a matarme, porque por el dios muerto esto es lo más vergonzoso que le podría pasar. Espera un segundo, fruncí el ceño cuando se me ocurrió un pensamiento. ¿Por casualidad Serafall comenzó a vender mercancía del programa? ¿Como camisetas por casualidad? Sí. Ilia asintió. Recuerdo haber visto a Serafall enviarte una caja llena de camisetas diferentes. Por eso estaba seguro de que sabías sobre el programa.
Bueno, al menos ahora sé de dónde Asia sigue obteniendo todas esas camisetas y por qué tengo la clara sensación de que me estaban haciendo una broma. El gemido del metal llenó mis oídos mientras empujaba la puerta, forzándola a abrirse mientras su borde inferior raspaba contra el suelo del concierto. Cuando salí a la azotea, me vi obligado a protegerme rápidamente los ojos mientras la luz del sol brillaba en mi rostro. Dejando que la puerta se cerrara detrás de mí, caminé hacia el final de la azotea donde una barandilla a la altura de la cintura se alineaba en el borde y evitaba que alguien se resbalara. El sonido de la gente, hablando y riendo, comenzó a elevarse desde el patio, aumentando con cada paso que daba. Una vez que llegué a la cerca, tuve una visión clara de los terrenos debajo, donde se colocaron mesas con comida y bebida para los visitantes del día. Tanto los padres como los maestros se mezclaban alrededor de las mesas, sosteniendo tazas o platos de comida en sus manos, mientras los estudiantes se reunían en el borde del patio o deambulaban en pequeños grupos alrededor de la escuela. El día escolar finalmente había terminado y ahora había comenzado la fiesta posterior. A diferencia de las visitas escolares, donde los visitantes pudieron observar a sus hijos vivir su día escolar, el propósito de la fiesta era que los padres se conocieran e interactuaran entre sí. Esto dejó a los estudiantes libres para vagar libremente según lo que quisieran durante el resto del día y la mayoría de ellos simplemente deambulaban con amigos. Miré el patio pintado en tonos amarillos por el sol poniente y la multitud de padres que se relajaban. Mirándolo ahora, era difícil imaginar que hace unas pocas semanas este lugar era un campo de batalla plagado de cráteres. No había señales de la muerte o destrucción que había presenciado, y no parecía más que una escuela ordinaria para el ojo inconsciente. Por un momento me permití quedarme ahí, cerrando los ojos y relajándome mientras los sonidos de la fiesta me inundaban lentamente. Había algo tranquilizador en ello, escuchar el murmullo sordo de la gente hablando y riendo. De una manera que no pude explicar, de alguna manera fue relajante estar rodeado por el sonido de la vida pacífica, de una manera que no era muy diferente a los efectos de tomar un baño tibio. Una parte de mí estaba encantada con eso. Sabiendo que gracias a mis acciones estas personas podrían seguir viviendo una vida pacífica y feliz. Que jugué un papel, por pequeño que fuera, para ayudar a mantener la paz en el mundo. Que aunque solo sea un poquito, lo convertí en un lugar más feliz. Por eso necesitaba recordar este sentimiento, para no olvidar nunca por qué estaba luchando. No importa lo difícil que fuera a veces seguir adelante. Abrí los ojos y miré hacia el mundo debajo de mí, un mundo cuyos colores estaban comenzando a cambiar gradualmente de amarillo a rojo a medida que el sol continuaba su descenso. Y aunque no era mi intención que lo hicieran, en poco tiempo encontré que mis ojos iban a la deriva hacia el último lugar que había sido él. Gané. Sé que lo hice. Había logrado todos mis objetivos y terminé salvando a todos, tal como había querido. No había ninguna razón para que me lamentara y todas las razones para estar satisfecho, pero no lo estaba. Murió con una sonrisa en su rostro, lo sabía. Dejó este mundo sin un solo arrepentimiento, contento con el conocimiento de que su deber estaba completo. Sin embargo, aunque al final lo salvé, no cambia el hecho de que fue aquí donde terminé matando a un amigo. Eso hizo que mi victoria fuera agridulce, conociendo solo la victoria manchada de amarga derrota, ¿eh? Las palabras llegaron a mis labios espontáneamente, pero no pude pensar en una línea más apropiada. Hace mucho tiempo, en un mundo tan similar pero irrefutablemente diferente a este, pronuncié esas palabras por primera vez. Miaria, palabras que en cierto modo eran un reflejo de mi ser interior. Al principio tenía la intención de hablar de Archer, sin saber que no funcionaría para mí. Pero me di cuenta de esa verdad justo cuando había comenzado a cantar y antes de darme cuenta, estaba cambiando su aria por la mía, y lo que surgió fue algo que no esperaba. Un verso se destacó más que los demás, conociendo solo la victoria manchada de amarga derrota. Si bien no lo había pensado de esa manera antes, no podía negar que contenía cierta verdad. En cierto modo, siempre he ganado, al menos cuando importa. Pero cada vez que lo hice, tuvo un costo. Un precio tan alto que hizo que mi victoria tan buscada fuera amarga. Incluso cuando gano, pierdo. La primera vez fue en el incendio de la ciudad de Fuyuki. No lo sabía en ese momento, pero debería haber muerto entonces. El fuego nacido de Angra Mainyu debería haberme matado, la herida que me dio demasiado grave para ser curada por medios mundanos. Pero al llegar a Kiritsugu sobreviví. Sané y florecí cuando debería haber perecido. Gané, pero a un precio. Todavía los recuerdo, los cadáveres en llamas, la gente pidiendo ayuda que nunca llegaría.
Recuerdo el sonido de sus gritos, el sabor a ceniza quemada en mi boca y el olor a carne quemada quemándome la nariz. Recuerdo tener que pasar junto a ellos, ignorando sus gritos de agonía, para poder sobrevivir. Persigue mis sueños hasta el día de hoy. Y luego estaba lo que no recordaba. No podía recordar a mi madre. Aunque seguramente debo tener uno, no recuerdo nada de ella. Ni su rostro, ni su nombre, ni siquiera el olor de su cabello. Algo tan fundamental como persona y me lo quitaron, como si nunca hubiera estado ahí para empezar. Mi madre, mi padre, mi familia y mi hogar. Incluso quién era yo. Todas esas cosas fueron tomadas, quemadas de mí en ese fuego. Había entrado en ese fuego como un ser plenamente vivo solo para salir como uno vacío, una pizarra en blanco. Viví pero a un precio. Hubo un tiempo en que fui imprudente con mi magia. A pesar de todas las advertencias de Kiritsugu, presioné demasiado, tomé un riesgo demasiado grande cuando no estaba listo. En mi frustración por mi falta de progreso, cometí un error. Uno que debería haberme matado. Contemplé mi alma. Durante 30 días estuve atrapado allí, ajeno al peligro en el que estaba, mientras mi cuerpo continuaba marchitándose y desvaneciéndose hasta que simplemente desapareció. Pero no lo hice, sobreviví. Y en el proceso, obtuve algo invaluable. Lo que vi allí en el vacío de mi alma, donde solo existen espadas, me cambia. Para el mejor. Fue allí donde nacieron mis ideales. No de Kiritsugu, no de Archer sino mía. Había encontrado mi propósito, uno que pasaría el resto de mis días siguiendo. Fue mi único camino, pero nuevamente tuvo un precio, porque el mismo día en que obtuve mis ideales, abrí los ojos. Solo para ser recibido por la vista de un Kiritsugu moribundo, con una sonrisa tan similar a la que tenía el día que nos conocimos. Por lo tanto, había ganado 2 veces solo para perder algo a su vez. Luego vino la guerra. Te pregunto. ¿Eres mi maestro? Fue allí donde la conocí. Sable. Si hubo un momento decisivo, un solo instante que cambió mi vida, fue entonces. Cuando la conocí por primera vez, ese derrumbado cobertizo era mi taller. Después de eso, nada en mi vida volvió a ser lo mismo. En un campo de batalla donde vagaban héroes de la historia y la leyenda, luchamos uno al lado del otro. Y a pesar de todas las probabilidades, ganamos. Juntos emergimos como los vencedores y pusimos fin a esa guerra sin sentido de una vez por todas. Al final hay algo que debo decirte. Luego, a la luz del amanecer que se avecina. Shirou, te amo. Ella se fue. Ese fue el tercero. De verdad, incluso cuando gano, pierdo. Y finalmente, estaba Ilia. Desvaneciéndose, muriendo Ilia. Después de buscarla durante tanto tiempo, solo para verla morir después de conocerla solo por poco más de un año, eso fue injusto, completamente injusto. Después de sufrir tanto, después de pasar por todo eso, ¿este es el final que obtiene? No podía aceptar eso, no, era más exacto decir que me negué a aceptarlo. Busqué una respuesta en todas partes, hice todo lo que pude, intenté todo lo que pude pensar, pero al final todo lo que pude hacer fue verla mientras se desvanecía. Verla morir poco a poco cada día que pasa. Ilia estaba muriendo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Y a pesar de todo ella sonrió, y parecía que lo había perdido. Otro día de despedida parecía inevitable. Pero luego, cuando se perdió toda esperanza, ocurrió un milagro. Ilia se salvó. Había ganado. Y por fin pensé que había ganado. Por fin tuve una verdadera victoria. Finalmente había salvado a alguien sin perder a nadie a su vez. Finalmente había ganado. Estaba equivocado. Solo más tarde, cuando ya era demasiado tarde, me di cuenta del precio que pagué. Estaba en otro mundo, en un universo diferente. Solo más tarde me di cuenta de lo que eso significaba. ¿A dónde van las almas cuando morimos? Recuerdo algo que Saber me dijo hace mucho tiempo. No, ella no me lo dijo. Era algo que había visto en un sueño. Un recuerdo del pasado, su recuerdo, que me fue dado a través del ciclo de los sueños. Un recuerdo de nuestro prometido encuentro. El mago nos dijo esto. Para ustedes dos, cuyo tiempo está tan lejos, un milagro simplemente no es suficiente. Si quieres reencontrarte, deben ocurrir 2 milagros. Hay que esperar continuamente, hay que perseguir sin cesar. Solo después de eso podrá realizarse el milagro de su encuentro. Aunque era pequeño, tan diminuto que bien podría no existir, la posibilidad de nuestro encuentro no era cero. No fue imposible. Mientras yo siga buscando, mientras ella siga esperando, es posible que algún día terminemos encontrándonos de nuevo. Pero eso ya no era cierto. ¿A dónde van las almas cuando morimos? En el mismo mundo, seguramente existe la posibilidad de que acaben en el mismo lugar. ¿Pero qué pasa aquí?
En otro mundo, en un universo completamente diferente, gobernado por un conjunto de leyes completamente ajenas. No hay forma de que eso suceda. En este mundo, al venir aquí, al vender mi alma, tengo la certeza de que los dos nunca nos volveremos a encontrar. Y ahora, perdí incluso el pequeño milagro de nuestro encuentro. Ese día nunca llegará a suceder. Así, la espada y su vaina nunca volverán a encontrarse. Y así una vez más he perdido. Por lo tanto, una vez más, estoy completamente solo. De forma espontánea, la risa brotó de mi garganta. Era una cosa oscura, amarga y rota, algo demasiado doloroso para llamarlo risa. Incluso para mis propios oídos me dolía escuchar, pero no podía parar. Solo me reí y me reí del cielo enrojecido. De verdad, incluso cuando gano, pierdo. Recomendado. Reproducir host. Umineko no Nakukoro ni BGM, OP. Para mejor experiencia entonces ella vino. Ah, qué risa triste tienes ahí, Shirou. Como ella siempre hizo. Al oír el crujido de la puerta al abrirse, me di la vuelta y la encontré caminando hacia mí. Ojos de un violeta tan sorprendente se enfocaron en los míos mientras brillaban bajo la luz del sol. Su cabello, formado en dos colas, ondeaba y se mecía con el viento. Aún vestida con su disfraz de niña mágica, aunque había dejado su varita en algún lugar, se acercó a mí con pasos lentos y firmes mientras sostenía sus manos vacías detrás de ella. Abrió la boca para hablar solo para detenerse a mitad de camino, con una expresión peculiar en su rostro. Sin embargo, rápidamente se transformó en una apreciativa cuando su mano se llevó a la boca, cubriendo solo la mitad la sonrisa espeluznante que apareció allí. Oh, te ves bien con ese uniforme. Resistí la tentación de poner los ojos en blanco ya que casi podía sentir sus ojos vagar sobre mí, sabiendo que eso solo la animaría. En realidad, miré el uniforme de la Academia Kuo que estaba usando. Consistía principalmente en colores blanco y negro con una corbata a rayas de aspecto ridículo. Personalmente, creo que me veo un poco estúpido en esto. Le dije mientras le daba un rápido tirón al collar alrededor de mi cuello. No, te ves bien con él. Continuó acercándose más, esa pequeña sonrisa espeluznante en su rostro todavía medio cubierta por su mano. Sin embargo, esa sonrisa se convirtió en una sonrisa completamente desarrollada cuando sus ojos se iluminaron de una manera que rápidamente reconocí como si ella entendiera una de sus ideas. Panda. Ella ordenó. Esperarlo. Dije desnudarse. Sus manos alcanzaron mi chaqueta en un esfuerzo por quitársela. ¡No! Di un paso atrás, fuera del alcance de sus manos indiscretas y, reflexivamente, me rodeé con los brazos de manera protectora mientras lo hacía. No tus pantalones, pervertido. Sebafall, inclinado para reír por mi reacción, explicó. Me refiero a tu chaqueta. Oh. Podía sentir mis mejillas ardiendo mientras ella continuaba riéndose de mi reacción. De alguna manera tuve la sensación de que lo hizo a propósito. Podrías haberlo dicho de otra manera. Murmuré, obedeciendo y obedientemente me quité la chaqueta. Podría tener. Ella estuvo de acuerdo fácilmente, arrebatando la chaqueta de mis manos ofrecidas y pasó a mi lado. Pero entonces no sería capaz de ver esa adorable cara tuya sonrojada. La azotea resonó con el sonido de su risa cuando se quitó las cintas del cabello, lo que provocó que su cabello ahora desenfrenado se derramara por su espalda, antes de balancear la chaqueta sobre sus hombros. Rápidamente deslizó los brazos por las mangas antes de alcanzar detrás de ella y soltar su largo cabello y dejar que se derramara sobre su espalda. ¿Entonces? ¿Cómo me veo? Se dio la vuelta hasta que terminó frente a mí. Mantuvo los brazos abiertos de par en par, todo su cuerpo enmarcado por el telón de fondo del cielo rojo dorado detrás de ella. ¿Crees que puedo pasar como estudiante? El tamaño de mi chaqueta era simplemente demasiado grande en su pequeño cuerpo. Las mangas colgaban más allá de sus manos, ni siquiera se veían las puntas de los dedos, lo que la hacía parecer aún más pequeña de lo que realmente era, casi como una niña que usa el suéter de su padre. Mientras que la parte inferior de la chaqueta caía más allá de su cintura, llegando hasta la parte posterior de las rodillas, actuando como una segunda falda. Sus cabellos negros, ahora liberados, caían en cascada por su espalda como una cascada, meciéndose con la suave brisa en la azotea. Ella me sonrió con expectación, esperando mi respuesta. ¿Qué estás haciendo? Pregunté finalmente, negando con la cabeza ante sus acciones. ¿Qué? Su dulce sonrisa todavía en su lugar, luciendo tan diferente a sus habituales burlas. ¿Está tan mal por mi parte querer fingir ser un estudiante? Giró en círculos un par de veces, riendo como una niña mientras la chaqueta se agitaba a su alrededor. Además estoy celoso, no es como si hubiera tenido la oportunidad de usar mi propio uniforme antes.
Nunca tuve la oportunidad de ir a la escuela como tú y Sona. En mi tiempo, todos fuimos educados en casa. Se acercó a la barandilla, se cruzó de brazos y se apoyó en ellos mientras observaba la mezcla de padres y maestros fiesteros. Tuve que sentarme frente a una serie de los tutores privados más aburridos que puedas imaginar. Y no eran ni de lejos tan entretenidos como este grupo. Ella asintió con la cabeza hacia alguien de abajo, más allá de la vista desde donde yo estaba parado, justo cuando la risa estalló en el patio. Identifiqué la voz de Yamato mezclada con la multitud y no tuve problemas para imaginarlo haciendo bromas. De verdad, estoy celoso. Se dio la vuelta y se reclinó en la barandilla, mechones de cabello flotando frente a ella. Hubiera sido muy divertido venir a la escuela contigo. También habrías hecho llorar a los profesores casi a diario. Sin mencionar lo que le harías a la pobre Sona. Le dije con ironía. Es cierto, asintió sin vergüenza mientras sus hombros se sacudían por la risa reprimida, pero aún así habría sido bastante divertido. Te lo garantizo. El temblor de su hombro finalmente disminuyó antes de que me mirara, con una sonrisa de complicidad en los labios. No dije nada, dejando que el silencio se apoderara de nosotros mientras estaba de pie en la azotea ventosa mirándola, mientras ella a su vez me miraba con esos ojos demasiado violetas. El silencio continuó extendiéndose, pensó que no era incómodo, hasta que decidió romperlo. Estabas pensando en ella otra vez. A pesar de cómo lo expresó, supe que no era una pregunta. Sus ojos me recordaron fijados en mi propio, tu saber. Tu tesoro perdido. Sí, asentí, sin ver ninguna razón para negarlo. Era. La sonrisa que me dio fue tanto de simpatía como de aceptación. Ella apartó los ojos de mí, para mirar la mano vacía que levantó a su lado. He oído decir que todos nacemos con un propósito. Que todo ser vivo, no importa lo pequeño o grande que sea, tiene una razón para existir, que todos llegamos a existir con un propósito mayor. Que toda nuestra vida tiene sentido desde el principio. Cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras se hundieran antes de apretar la mano. Pero eso está mal, brillantes ojos violetas se volvieron hacia mí, eso está completamente mal. La vida no tiene significado, ninguno de nosotros nace con un significado. Simplemente nacemos, y eso es todo. La vida no tiene mayor propósito que vivir, no importa cuánto les guste a los poetas y filósofos decirnos lo contrario. La verdad es que no hay ninguna razón por la que llegamos a existir. Una pequeña sonrisa, nada más que un leve movimiento de sus labios. Pero está bien. El hecho de que nazcamos sin sentido no significa que no podamos encontrar uno. Se reclinó en la barandilla y miró al cielo. En este mundo todos nacemos sin propósito, pero seguro que si lo buscas, si buscas duro y lo suficiente a lo largo de tu vida, seguro que algún día encontrarás algo de valor. Un tesoro, uno para el tuyo. Y cuando encuentres el tesoro más preciado, cuando lo tengas en tus propias manos, en ese momento seguramente te darás cuenta de, entonces esta es la razón por la que nací. Este es el propósito de mi vida. Volvió a bajar los ojos, pero esta vez no se encontró con los míos. Volvió sus ojos tristes a las dos manos vacías que tenía frente a ella. Un tesoro, encontré uno, una vez. Hace mucho tiempo, pero lo perdí. Mi tesoro, mi Evelyn. Cerró los ojos y su voz se convirtió en un susurro. Y pensé, eso era todo. La historia se acabó, perdí. El mundo, una vez lleno de colores, se convirtió en un mundo de gris, ya que sin ella mi vida no tendría sentido. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados, entonces sucedió un milagro. Fue pequeño, algo que sucede en todo el mundo todo el tiempo, pero para mí fue un milagro incomparable con ningún otro. Un pequeño milagro llamado Sona. Una risa escapó de su garganta. ¿Sabías que la odié una vez? Cuando nació, honestamente la detestaba y no quería tener nada que ver con ella. Pero la cosita obstinada no me dejaba en paz. Ella nunca escuchó lo que le dije. Ella, ni siquiera entonces. A pesar de lo mal que la traté, ella me sigue casi como una segunda sombra, haciendo todo lo posible por ayudarme sin importar lo horrible que fuera con ella. Y cuando finalmente rompí y le pregunté por qué no me dejaba en paz, ¿sabes lo que me dijo? Los ojos violetas se levantaron para encontrarse con los míos, una sonrisa divertida torciendo sus labios. Ella me miró con esos grandes ojos suyos y dijo, es porque te ves muy triste. Sebafaye se rió un poco, antes de continuar con una sonrisa, y ese Shirou, es como encontré mi segundo tesoro. Su sonrisa se atenuó. Pero eso no fue suficiente, por mucho que quería que fuera, Sona no era mía. No realmente. No era mía para conservarla, no por mucho tiempo. El día que pertenezca a otra persona y tendré que regalarla.
Sus ojos miraron a su izquierda, así que decidí buscarlo de nuevo. Un tesoro propio. Lo había encontrado una vez, y tal vez, solo tal vez podría encontrarlo una vez más. Pero no lo hice. Durante mucho tiempo, pensé que eso era todo. Que perdí mi oportunidad una vez, nunca tendré otra. Busqué en todo este mundo un tesoro propio, uno solo para mí, pero no pude encontrarlo. No importa cuánto busqué, no importa cuánto busqué, simplemente no estaba allí. Y luego finalmente me di cuenta de que no existía, que no podía encontrarlo porque en este mundo simplemente no existía un tesoro para que lo encuentre. No creo que haya llorado tanto como ese día durante mucho tiempo. Pero estaba equivocado, sus ojos se volvieron hacia mí, y estaban tan serios como nunca los había visto, porque apareciste. Se empujó de la barandilla y se acercó a mí, sus ojos ni una sola vez dejaron mi rostro. Por supuesto que no pude encontrarte, ¿cómo puedo? Tú que viniste de otro mundo. Tú que eres sin duda mi tesoro más preciado. Serafall, la interrumpí, aunque antes de que pudiera pronunciar una palabra, ella me interrumpió. Será. Exigió, el nombre por el que insistió en que la llamara. La mirada obstinada en su rostro me dijo que no cedería en este caso. Será, admití, ya te dije que no puedo, y te dije que me niego a aceptar eso. Cortándome de nuevo, sus ojos brillando en la puesta de sol. Todos tus rechazos, todas tus negaciones y rechazos, los rechazo a todos. Extendió una mano y, con mucha más gentileza de la que justificaba, ahuecó mi mejilla. Entiendo, frotando su pulgar debajo de mi ojo, entiendo el dolor de perder a alguien que amas, por encima de cualquier otra persona. Sé muy bien cómo se siente eso. Por eso, esperaré. Esperaré y espera todo lo que sea necesario. Hasta que llegue el día en que puedas mirarme como yo te miro. Me soltó, caminando lentamente hacia atrás mientras lo hacía. Sus ojos nunca dejaron mi rostro. Es precisamente porque entiendo ese sentimiento que no estoy dispuesto a dejarte ir. Cometí ese error una vez antes, y la perdí por eso. No te perderé a ti también. Me niego a hacerlo. Por eso no lo dudaré. Sus ojos ardían con determinación mientras perforaban los míos. Su caminar hacia atrás se detuvo cuando se acercó a la barandilla. Esta es mi segunda oportunidad, una que esperé 200 años y no la dejaré pasar. No cometeré ningún error esta vez esperando, dudando, siendo cautelosos. Voy a correr a toda máquina por delante. Hasta que finalmente te atrape. Sin dudas, sin arrepentimientos, lo dejaré claro desde el principio. Con eso, me dio un asentimiento decidido antes de darse la vuelta, la chaqueta girando detrás de ella, y pisoteó con determinación hacia la barandilla. Apoyando un pie en la barandilla, con tanta fuerza que el metal sonó, miró a la gran multitud reunida en el patio de abajo antes, sin el menor indicio de vacilación, comenzó a respirar profundamente. Al darme cuenta de lo que estaba a punto de hacer, extendí la mano para detenerla. Será. No, demasiado tarde. Yo, Serafall Leviathan, estoy enamorada de Emilia Shirou, y continuaré amándolo a él y solo a él hasta el día de mi muerte. Gritó a todo pulmón. Sus palabras fueron tan fuertes que resonaron en la pared opuesta, llegando a todos los rincones de los terrenos de la escuela y asegurándose de que sin ninguna duda todos lo hubieran escuchado. El silencio llenó el aire, la multitud gritó que había crecido bastante ante la declaración inesperada, antes de que estallaran en vítores y aplausos. Algunas personas la estaban silbando y gritando. Estaba bastante seguro de que escuché la risa y los vítores de Sir Zeps mezclados con los demás. La chaqueta se balanceaba detrás de ella mientras se volvía para mirarme, sus mejillas se sonrojaron cuando se llevó una mano a la cara sonriente, riendo con una mezcla de nervios y excitación vertiginosa. Su expresión era de vergüenza, nerviosismo, emoción y pura júbilo. Pero no había ni un solo indicio de arrepentimiento por ningún lado. Realmente, no sé por qué me sorprendió. Después de todo esto es Serafall. Me señaló con el dedo directamente, su cuerpo como telón de fondo por el sol poniente y su cabello hasta las rodillas se balanceaba con la brisa. Al amanecer la perdí. A la puesta del sol apareció ella. Frente a la noche y el día. Emilia Shirou, declaró, caminando hacia mí, te amo. Has estado diciendo eso desde el primer día que nos conocimos. Incluso para mis oídos, mi voz tenía una emoción que no podía entender. ¿Cuánto tiempo vas a seguir diciéndolo? Hasta que me creas. Sus ojos color aguamarina se encontraron con mis ojos dorados mientras me respondía, acercándose cada vez más a ella. Y luego para siempre más después de eso. Seguiré diciéndolo hasta que el sol mismo se apague y el tiempo se acabe. E incluso después de eso seguiré diciéndolo. Porque en el mundo lleno de mentiras, esta es la única verdad.
Seraphale Leviathan siempre amará a Emilia Shirou. Finalmente me alcanzó, estando tan cerca que apenas había espacio entre nosotros. Poniéndose de puntillas, extendió la mano y ahuecó mi mejilla una vez más. Eres mía, declaró, con voz resuelta, ojos inflexibles, cuando me vendiste tu alma, te convertiste en mía. Y a cambio de eso te daré mi alma también, para que yo sea tuya a cambio. Tú serás mi pecado, esto es lo que... Seraphale se detuvo, con una expresión de disgusto en su rostro. ¿Por qué tienes que ser tan malditamente alto? ¿Qué? Me escabullí, desconcertado por lo inesperado de sus palabras. Ella soltó mi mejilla y se aferró a mi corbata. Eres demasiado alto. ¿Cómo se supone que voy a hablar contigo cuando estás allá arriba? Ella tiró de mi corbata, obligándome a inclinarme. Siéntate. En un esfuerzo por evitar que me ahogaran, obedecí, permitiéndole que me arrastrara al suelo y me obligara a sentarme con las piernas cruzadas. Ahí, mucho mejor. Ella sonrió con orgullo hacia abajo a mí, con las manos en la cintura. Ahora, una vez más, se detuvo a la mitad de su discurso. Tomando su barbilla, se inclinó hacia adelante y examinó mi rostro, su expresión era contemplativa. ¿Sabes? Entrecerró los ojos, de cerca no eres tan guapo como lo eres de lejos. Esta mujer. Me detuve a la mitad de una réplica cuando vi su sonrisa burlona. Gemí y me tapé los ojos con una mano. No puedo creer que me enamoré de eso. Ja 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 ja, echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¡Ay! Esa cara sonrojada que estaba buscando. Se volvió para mirarme, sonriendo sin vergüenza todo el tiempo. He esperado 200 años solo para encontrarte. Incluso si tengo que esperar otros 2000 años, con gusto esperaré eso y 1.000.000 más por la mera posibilidad de que te enamores de mí. Y antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, ella caminó a mi alrededor. Lo siguiente que supe fue que sentí un peso caer sobre mi espalda cuando Seraphale se inclinó hacia mí, antes de deslizarse hacia el suelo para que nos sentamos espalda con espalda el uno al otro. Movió la cabeza sobre mi hombro para que, si me esforzaba, pudiera ver sus ojos parpadeantes mientras me sonreía. Alégrate Shirou, porque el amor te ha encontrado de nuevo, lo quieras o no. Luego apartó la mirada y, antes de que me diera cuenta, hizo la cosa más vergonzosa que se me ocurrió. Seraphale comenzó a cantar una canción de amor de todas las cosas. Canción. Génesis de Aquarión, Accepella, justo antes de la marca de 1 minuto, recuerdo estar sentado contigo. Debajo del árbol de la vida la cabeza de Sona se levantó de donde estaba encorvada sobre su escritorio, haciendo una pausa a la mitad de escribir un informe cuando un sonido peculiar llamó su atención. Miró hacia la puerta, inclinando la cabeza hacia un lado para poder escuchar mejor, mientras lo que sonaba como un canto llegaba a sus oídos. Escuchamos cada débil llanto de la criatura allí el día que comenzó el mundo, sí, no había ninguna duda. Definitivamente estaba cantando lo que estaba escuchando. Se volvió para mirar la pila de informes que aún faltaban por completar. Con todo el entrenamiento que había estado aprendiendo, se había atrasado mucho más en su trabajo de lo que le hubiera gustado y no necesitaba más distracciones en este momento. Sin embargo, mientras el canto continuaba, Sona soltó un suspiro de exasperación y se levantó de su escritorio, haciendo que su silla rodara hacia atrás. Será mejor que se encargue de esto ahora antes de que se convierta en un desastre mayor, como las cosas solían hacer en su vida. Además, aunque no le importaba admitirlo, sentía un poco de curiosidad por la fuente del canto. Mirando todo lo que he perdido y casi todo lo que he amado, Sona salió de la habitación, solo para detenerse cuando llegó al pasillo vacío. Mirando a izquierda y derecha a cada lado del pasillo, Sona cerró los ojos y escuchó con atención, antes de abrirlos y, con un asentimiento decisivo, giró a su izquierda y se dirigió rápidamente por el pasillo. Pasó no por una, sino por 2 escaleras, sin desacelerar el paso en lo más mínimo y notando distraídamente la facilidad con que sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Los sostendré a todos con fuerza en mis brazos preguntándome dónde estoy, así que por favor dime a dónde ir finalmente. Deteniéndose al pie de la 3ª escalera, Sona se acercó a la barandilla, colocó ambas manos sobre ella y se inclinó sobre el borde para mirar hacia arriba, tratando de ver la fuente de la canción. Un momento después, se encontró subiendo las escaleras. Subió el tramo de escaleras con pasos rápidos y eficientes, de 2 en 2, deteniéndose solo hasta llegar a la cima, en la plataforma donde estaba una puerta que conducía a la azotea. Todas las respuestas que buscas se encuentran escondidas en el sol. Si no te hubiera conocido, mi vida habría estado en la oscuridad para siempre. Sona examinó cautelosamente la puerta de acero por un segundo antes de acercarse.
El canto se hacía notablemente más fuerte con cada paso que daba, asegurándole que quienquiera que fuera el culpable, estaba detrás de la puerta. Sona puso una mano en la puerta y estaba a punto de empujarla para abrirla, pero se detuvo en el último segundo, cuando finalmente reconoció la voz de la persona que cantaba. Terminó parpadeando con incredulidad en la puerta cuando una sospecha comenzó a surgir en ella. En mis alas están los poderes de la inmortalidad. Entonces, en lugar de simplemente empujar la puerta para abrirla de par en par, Sona se agachó y le dio un suave empujón, abriendo un espacio apenas lo suficientemente amplio para que ella pudiera mirar a través. Colocando sus ojos a lo largo de la brecha, Sona se vio obligada a parpadear para alejar los puntos que aparecieron cuando la luz del sol roja brillante brilló en sus ojos. Sin embargo, cuando finalmente recuperó la vista, sintió que sus ojos se ensanchaban y la mandíbula se abría un poco. Pero al conocerte toda mi vida ha cambiado tu luz para mí, esperanza para mí, fuerza en mi vida. Sona parpadeó de nuevo, luego parpadeó una vez más cuando la vista no desapareció. Pero su sorpresa se convirtió rápidamente en diversión y tuvo que taparse la boca con una mano para ahogar las risas que amenazaban con escapar de ella. Todo este tiempo, estos 12.000 años, conozco a Isiteiru. Te quiero. Pateando sus piernas delante de ella mientras se inclinaba sobre su espalda, Seraphale tenía una gran sonrisa en su rostro mientras cantaba feliz para que todos lo escucharan. Envuelta en una chaqueta simplemente demasiado grande para que ella la use, cuyas mangas colgaban varios centímetros más allá de la punta de sus dedos, sin embargo, balanceó los brazos ampliamente en el aire mientras inclinaba la cabeza hacia atrás y continuaba cantando. Su largo cabello suelto se amontonaba en el suelo a su alrededor, pintado de rojo por la luz del sol poniente mientras llenaba la vista del horizonte detrás de ellos. 8000 años desde el momento en que te conocí, mi amor se hace más fuerte que nunca. Las palabras no pueden decir de esta vez. He estado esperando compartir mi amor contigo. Sentado frente a ella, sus espaldas tocándose, estaba Shirou. Estaba ligeramente encorvado, el flequillo de su cabello enmascarando sus ojos de ella mientras se cubría la boca con una mano. Pero incluso a la luz carmesí del atardecer no podía ocultar lo rojo que se había puesto su rostro. Te daría mi vida. Te daría el mundo para verte sonreír todos los días. Sí, Sona les sonrió, esos dos van a terminar bien. 100 millones y 2000 años a partir de ahora. Isiteiru en silencio, para que no la oigan. Sona volvió a cerrar la puerta antes de levantarse de su posición en cuclillas. Dándole a la puerta una última mirada, negó con la cabeza mientras una tierna risa se le escapaba antes de darse la vuelta y alejarse. Cuando comenzó a bajar las escaleras, no pudo evitar sacudir la cabeza de nuevo mientras la canción continuaba resonando en las paredes de la escalera, acompañándola durante todo el camino. Quiero que sepas, desde que llegaste a mi vida todos los días, todas las noches, le das luz a lo más oscuro cielo. Afuera, en el patio, la cena seguía siendo intensa. En ocasiones, la risa se mezclaba con el ruido de las conversaciones mientras los padres socializaban con sus compañeros padres y el cuerpo docente de la escuela. Algunos incluso hablaron sobre la reciente confesión pública, recordando sus propias aventuras juveniles mientras lo hacían. Sin embargo, en su disfrute, ninguno de ellos se dio cuenta del peligro que acechaba entre ellos. Se deslizó entre las masas arremolinadas de la multitud con notable facilidad, cada paso ligero, extrañamente elegante. El largo cabello gris sostenido en una cola de caballo flotaba detrás del joven mientras caminaba con confianza hacia adelante, sin escatimar a nadie en la multitud más que una mirada de pasada. Vestido con un impecable uniforme masculino de la Academia Kuo, el joven era un espectáculo peculiar para cualquiera que lo viera. Sin embargo, a pesar de su ropa, muchos tuvieron problemas para identificar su género. La longitud de su cabello, la suavidad y palidez de su piel, su forma esbelta casi delicada y la gracia con la que se mantenía todo apuntaba a que era una niña, pero una mirada a su rostro habría disuadido a cualquiera de esa idea. Sus rasgos eran demasiado afilados para ser llamados femeninos, demasiado severos para ser hermosos. En su lugar, se encontraron donde debería haber habido curvas suaves en los bordes. Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en rendijas delgadas, ocultando sus pupilas del mundo, enmascarando sus pensamientos. Y a pesar de toda su gracia, su postura tenía cierta arrogancia, un aspecto dominante mientras caminaba entre la multitud. Luego estaba su sonrisa, era una cosa vacía. Con todo, era completamente andrógino. Ignorando a la gente a su alrededor, se abrió paso entre la multitud y se dirigió a las puertas de la escuela, deslizándose silenciosamente cuando llegó. Tomando un momento para orientarse, miró a su alrededor antes de continuar caminando con confianza por el pasillo una vez más.
Y ahora no tengo ni idea de qué hacer con todos estos DVD. La voz se deslizó por el pasillo mientras un chico de cabello rubio caminaba por la esquina, con una pila de DVD en sus manos. Estaba hablando con su compañera, una chica de cabello blanco, que no mostraba signos de escucharlo mientras enfocaba toda su atención en la barra de yokan que estaba comiendo de una mano, mientras que con la otra acunaba una pila entera de la golosina. El joven no les prestó más atención que a cualquier otra cosa mientras continuaba su camino, con la cortés sonrisa vacía todavía pegada en su rostro. Los dos grupos se acercaron firmemente el uno al otro, cada uno de ellos dirigiéndose a su propio destino, ninguno prestando atención al otro mientras sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Y por fin se encontraron, justo en el punto medio del pasillo. Solo para cruzarse sin incidentes. El joven continuó caminando por el pasillo, sin mostrar signos externos de siquiera ser consciente de la existencia de la pareja. Con el otro grupo, el rubio continuó mirando perplejo los DVD en sus manos. Quiero decir, ¿cómo se supone que voy a ver todo esto? Cogió el estuche en la parte superior de la pila, un estuche de DVD completamente en blanco, y lo volteó para mirar su parte posterior como si una respuesta estuviera escrita allí. ¿Tienes alguna idea, Koneko? Miró a su lado mientras interrogaba a su pequeña compañera solo para detenerse a mitad de camino cuando se dio cuenta de que ella no estaba allí. ¿Koneko? Giró la cabeza de izquierda a derecha buscando a la chica y solo la vio cuando miró detrás de él. Sus ojos se agrandaron en estado de shock al ver su estado. ¿Koneko? ¿Qué pasa? Sus ojos eran casi completamente blancos, tan abiertos estaban. Sus orejas de gato, normalmente cuidadosamente ocultas a la vista, estaban erguidas en rígida atención mientras su cuerpo se estremecía, temblando tan fuerte que era fácilmente visible. Su comida cayó de sus manos insensibles, derramándose en el suelo aunque ella no les prestó atención, estaba demasiado asustada para moverse mientras miraba fijamente al frente con los ojos muy horrorizados. Su boca se movió, tratando de formar las palabras, pero nada le salió. Lo intentó de nuevo, pero las palabras salieron confusas por lo fuerte que castañeteaban sus dientes. Dededra. Entonces el joven dio la vuelta a la esquina, caminando fuera de la vista y más allá del alcance auditivo. Continuó caminando hasta que llegó al final del pasillo, donde se encontraba una escalera, antes de girar y subir los escalones. Subió las escaleras con pasos largos y confiados, sin perder un solo movimiento, el paso de un cazador. La única pregunta era, ¿quién era su presa? Justo cuando estaba a punto de pasar de la plataforma del segundo piso y subir a la tercera, se detuvo, con un pie ya en el siguiente escalón. Un ligero surco se abrió camino hasta su frente mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, escuchando atentamente mientras el sonido de voces distantes y apagadas flotaba en el aire. Sus ojos se abrieron al reconocerlo, revelando sus ojos gris pálido mientras una mueca llena de odio cruzaba su rostro, la primera señal de emoción genuina que reveló en todo el día, antes de que desapareciera, rápidamente reemplazada una vez más por esa sonrisa sin sentido suya. Miró hacia arriba por un momento, contemplando algo, antes con un asentimiento casi imperceptible, levantó el pie del escalón e invirtió su curso, caminando por la entrada al pasillo del segundo piso. Las voces que alguna vez se desvanecieron comenzaron a hacerse cada vez más fuertes mientras caminaba por el pasillo, deteniéndose cuando llegó a la puerta de un aula de donde se originaban las voces. Levantó una mano hacia la manija de la puerta, tirándola hacia abajo en silencio y abriéndola. Hola Issei. La voz provenía de un trío de chicos que estaban parados en una esquina, el de cabello rapado en particular. Estaba mirando a otro chico, uno de cabello castaño, confundido. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando. Tenía los brazos cruzados frente a él mientras cerraba los ojos, todo su rostro era una máscara de concentración. Issei. El último miembro del grupo, un adolescente de aspecto nerd, suspiró mientras se subía a los marcos por la nariz. ¿Cuántas veces debo decirte, tratar de decidir qué mano usar cuando ves pornografía no cuenta como pensar? Issei golpeó con las manos el escritorio, levantándose de su asiento mientras gritaba. Motoama. Eso no es en lo que estaba pensando. Luego hizo una pausa, su expresión ofendida se convirtió en una pensativa mientras acunaba su barbilla y se dejaba caer de nuevo en su asiento. Pero eso plantea una pregunta bastante filosófica. ¿Qué es mejor, la izquierda o la derecha? ¿Realmente no se dispone de cambiar un poco que tienen gusano? Una voz interrumpió su conversación.
Aunque el tono en el que se habló era alegre, había un matiz oculto de odio hacia aquellos lo suficientemente perspicaces como para notarlo. El trío de chicos miró hacia arriba para encontrar al joven de cabello gris parado en el lado opuesto de la habitación, apoyado en la pared al lado de la puerta con los brazos cruzados delante de él mientras les sonreía con una sonrisa que era demasiado vacía para ser descrito como agradable. Oh no, no otro Bisounen. El calvo, Matsuda, se lamentó. ¿Qué pasa con los de tu clase apareciendo en todas partes hoy? Espera. Se animó, mirando al joven con cautela. ¿No me digas que quieres más de nuestro porno? Bueno, olvídalo. Se cruzó de brazos para que formaran una X, ya le dimos suficiente de nuestro alijo Akiba. No obtendrás más de nuestro porno. La sonrisa vacía se volvió un poco más aguda ante esas palabras mientras sus rendijas se abrían minuciosamente. No, no estoy aquí para quitarte tu preciosa pornografía. Se quitó la palabra de la lengua de una manera que fácilmente podría haber sido interpretada como una burla. Solo estoy aquí para ver cómo le va al pequeño gusano. Motoama, fácilmente entendiendo el insulto, frunció el ceño al chico mientras empujaba sus marcos de nuevo. Issei, ¿conoces a este tipo? Cuando no obtuvo una respuesta, repitió. Issei. Volviéndose para mirar a su amigo solo para parpadear confundido. Issei se había puesto completamente pálido mientras miraba al recién llegado, su piel había perdido tanto color que parecía nieve. Durante mucho tiempo no se movió, no se atrevió a respirar mientras miraba al chico con un terror abyecto, antes de que finalmente se recuperara lo suficiente para hablar. Tragó audiblemente, su garganta se había secado, antes de que se las arreglara para tartamudear, Neesan. Neesan. Tanto Motoama como Matsuda exclamaron con sorpresa cuando sus cabezas giraron hacia el chico en cuestión. Con sus ojos bien entrenados, ahora eran capaces de notar fácilmente la ligera hinchazón en su pecho ahora que se los señaló. Matsuda continuó, espera, ¿es una chica? No, espera, solo dijiste Neesan. ¿Tienes una hermana y no nos lo dijiste? Oh, el gusano se olvidó de mencionarme. La chica ahora identificada arrulló burlonamente mientras se empujaba fuera de la pared y comenzaba a navegar a través del mar de escritorios hacia ellos. Bueno, no podemos tener eso, ¿verdad? Se abrió camino hasta que se paró detrás y a un lado de Issei, antes de agacharse y poner su brazo alrededor de su hombro y acercarlo a ella en un medio abrazo, ignorando la forma en que él se había puesto a sudar aterrorizado con su simple toque. Permítame presentarme, inclinó la cabeza de una manera muy diminuta, en lo que podría haberse llamado generosamente un asentimiento. Soy la hermana gemela del gusano y la hija mayor de la casa Youdou. Mi nombre es, entonces algo que tenía demasiados dientes para ser llamado una sonrisa llegó a su rostro. Youdou Karasuba. Tener cuidado, un dragón ha entrado en los salones de la Academia Kuo.